Buenos días, doctora Pellicer, bienvenida nuevamente. Buen día. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso, en su caso número 225. Vamos a presentar nuevamente a los doctores integrantes del jurado, al doctor Daniel Colombo y al doctor Maximiliano Braidovey. Y nuevamente les agradecemos, por supuesto, su participación. Doctora, como usted sabe, tiene sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Y posterior a ello, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes y va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición. Bueno, ¿Está bien? gracias. Sí, Bueno, sí. ahí la dejo, doctora, y suerte. Bueno, gracias. Bueno, elegí un tema que trata sobre las instrucciones del jurado popular y la perspectiva de género. Ya había concursado y había elegido la investigación con perspectiva de género y me interesé sobre el tema, me interesó profundizarlo. Y bueno, nuestra provincia tiene el sistema de juicio por jurados cuando sean delitos contra las personas o contra la integridad sexual o en aquellos delitos en que resulte la muerte o lesiones gravísimas de la víctima y el Ministerio Público Fiscal decida pedir una pena de prisión superior a 15 años. Esta modalidad ha sido cuestionada jurisprudencialmente en el fallo Canales de la Corte de Nación, donde la Corte ha dicho que la provincia de Neuquén, al establecer esta modalidad de juzgamiento, no ha hecho nada más que cumplir con la demanda constitucional del juicio por jurados, que es una facultad no delegada de las provincias, la administración de justicia y el sistema de juzgamiento, está arreglado en la Constitución, en los artículos 24 como garantía, en el 118 dirigido al Poder Judicial y 75, inciso 12, al Poder Legislativo, y la facultad reservada de las provincias está en el 5 y en el 121. En ese fallo también la Corte dijo que no violaba la garantía de igualdad el establecimiento como obligatorio, el juzgamiento por este sistema, ya que en otras provincias es una opción del imputado, y que tampoco se violaba la garantía cuando se establecía que podía ser un veredicto condenatorio por los 2/3 y no requería la totalidad. Bueno, las instrucciones al jurado tenemos arregladas las instrucciones para la deliberación, pero en principio cuando inicia la audiencia de debate se hacen unas instrucciones preliminares donde se le explica al jurado lo que va a ocurrir, que tiene que tener en cuenta la producción de la prueba producida en el juicio, que no puede juzgar basado en sentimientos de piedad o de algún prejuicio porque la persona esté siendo acusada o porque venga privada de su libertad. Y después están las instrucciones para deliberar, que están regladas en el código, en el artículo 205, que una vez terminada la producción de la prueba y los alegatos de clausura, se pide al jurado que se retire de la sala, se hace una audiencia y se debaten estas instrucciones. Estas instrucciones que le permiten a la Fiscalía, bueno, a esclarecer su teoría del caso, su teoría jurídica, los puntos para su teoría jurídica. Entonces, es importante la realización de esta audiencia. El juicio por jurado, según la ley orgánica del Ministerio Público, va al fiscal jefe con el fiscal del caso, que haya investigado, que conozca a los protagonistas, que sepa las aristas del caso, y así poder llevar adelante de manera conjunta. Hay una unidad de actuación en los integrantes del Ministerio Público, y estas instrucciones se pueden ir haciendo, incluso tenerlas hechas antes del juicio, ya que se pueden ir presentar por escrito en esa audiencia, también lo dice el código, y adelantar a las otras partes y al juez. Por eso es tan importante. Hay jurisprudencia internacional en cuanto a que estas instrucciones deben contener todos los puntos a decidir, en el caso Tasquet contra Bélgica, que deben ser precisas sobre todos los temas, completas y realizadas con la participación de las partes. Debemos explicar todos los puntos a decidir porque los jurados son jueces accidentales que van a fijar los hechos en base a esa deliberación
y establecer lo contrario, o sea, que no estén explicados todos los puntos, sería fijar un sistema de jurados a medias, dice Granillo Fernández en su manual. Porque, bueno, la perspectiva de género es una obligación tanto convencional como constitucional que ha asumido el Estado argentino. Hay dos convenciones internacionales, que es una categoría para prevenir la discriminación y el trato desigualitario, para detectar, compensar y corregir esas desigualdades. Y nuestra Constitución de la provincia de Neuquén la establece como política de Estado, en el artículo 45, establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la perspectiva de género como política de Estado. También la tenemos establecida en el Manual de Política de Persecución Penal como una política del Ministerio Público, donde nos aclara, por ejemplo, que en los casos de abuso sexual siempre son casos de violencia de género, que tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, para los casos de suspensión de juicio a prueba, recomienda no prestar el consentimiento fiscal, salvo que, bueno, esté bien asesorada a la víctima y que haya un consentimiento informado, y tener muchos cuidados en los casos de violencia de género para prestar ese consentimiento. En el caso de la Corte Interamericana, BSP, BRP, también habla que para detectar prejuicios o estereotipos de género, no solo es importante, las que son importantes, por supuesto, las preguntas en la audiencia de guardia de selección de jurados, sino que también lo que hay que incorporar en las instrucciones, esta perspectiva de igualdad como no discriminación. Podemos, por ejemplo, bueno, he estado investigando y he estado viendo para, por ejemplo, cómo incorporar esta perspectiva en las instrucciones. Por ejemplo, en el manual de juicio por jurados y del MINICIP, en la instrucción preliminar que se hace al inicio del debate, como dije hace un ratito, aclara, por ejemplo, que se le tiene que explicar al jurado que tiene que escuchar toda la prueba, que no tiene que tener ningún prejuicio, ninguna simpatía o ninguna enemistad previa por la condición de las personas, de la víctima, del imputado o de los testigos. Y lo que podría incorporarse es una instrucción genérica que se podría hacer en una audiencia de preparación de juicio, o incluso solicitarla por escrito previo al debate y su incorporación, que se incorpore una parte de la instrucción que diga que el Estado argentino ha asumido compromisos internacionales, convenciones, que esas convenciones establecen que las mujeres tienen que ser educadas y valoradas libres de prejuicios y de estereotipos que la pongan en una posición de subordinación o de discriminación. Después, bueno, la parte más activa serían las de las instrucciones propiamente dichas para deliberar. Y en este caso, cuando, por ejemplo, estamos tratando una víctima de violencia de género, podemos incorporar una instrucción que diga que se tiene que valorar el testimonio de manera completa, en forma conjugada con todo el resto de la prueba, que no existe, por ejemplo, una norma taxativa, sino al contrario, tenemos un principio de libertad probatorio para probar esa violencia de género, lo dice la ley 26.485, y nuestro propio Código de Procedimiento establece ese principio de libertad probatoria, que no es necesaria la existencia de denuncias previas, tampoco las resoluciones de ninguna índole en contra de la persona acusada, o tampoco sería necesario, o sea, la creencia en el testimonio de la víctima, por ejemplo, de documentación respaldatoria, como puede ser documentación médica. En este sentido, hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece
que juzgar con perspectiva de género es tener en cuenta todo el testimonio de la víctima y conjugarlo con toda la prueba indiciaria, ¿no? Necesitamos una prueba directa aparte para tener en cuenta ese testimonio. También el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, en el fallo LLO sobre abuso sexual, estableció que el testimonio de las víctimas debe ser valorado íntegramente, no de manera parcializada, y también en un conjunto armónico con toda la prueba. Para los casos estos de violencia de género, también habría que establecer la definición al jurado de lo que es la violencia de género, que sugiero utilizar la definición de la ley 26.485 para cerrar el tipo penal, para decir que es toda acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual o económico a la mujer. Y esta instrucción también, por ejemplo, podríamos incorporarla en los casos de femicidio, que son los casos de muerte de una mujer por un varón en un contexto de desigualdad, de violencia de género. Tenemos también, por ejemplo, en los casos de abuso sexual se pueden hacer instrucciones con perspectiva de género acerca de lo que significa el abuso sexual, de lo que significa una relación consentida o no, el consentimiento, que hay personas. Eso depende del caso que se esté juzgando en ese momento y a qué apuntemos, a qué apunte nuestra teoría, ¿no? Que la persona para poder consentir necesita tener la capacidad para consentir, por si es una persona que estaba ebria o que estaba drogada o que estaba dormida, o que necesita que tiene que tomar una decisión, una persona que no puede tomar la decisión, o hay personas que están sometidas o que están subordinadas en esa relación y por temor o sumisión no pueden manifestar su posición. Hay un caso reciente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que ha revocado un veredicto de un jurado por no aplicar la perspectiva de género en las instrucciones. Es el caso de Gilda Duarte Acosta. Era un caso de legítima defensa. La defensa pide que se aplique la perspectiva. La juez instruyó por una legítima defensa simple, no teniendo en cuenta la situación de la violencia de género, que es cíclica, que se puede desatar en cualquier momento y por cualquier circunstancia, como ya lo había anticipado la Corte de Nación en el caso Leiva, teniendo en cuenta esta circunstancia. Por eso creo que desde la postura de la Fiscalía podemos ayudar a incorporar esta perspectiva en las instrucciones y que puede ser algo muy valioso. Bueno, Está bien. Como usted quiere. bueno, sí, también, bueno, hay más fallos, pero lo principal ya lo dije. Yo no se la pregunta después. Acabo de decir. Y vengo yo de abogado del diablo y le digo, ¿por qué incorpora eso? Si hay libertad probatoria y el jurado tiene toda la libertad, su ideal, saber, entender, ¿por qué le estamos incorporando una pauta especial para que sectorice de acuerdo a lo que se solicitó? Yo no estoy de acuerdo y quiero que se mantenga el principio de libertad probatoria y no se le sugiera estándares cuando el jurado tiene que estar libre. Vengo de abogado del diablo. Sí, sí, Vamos. sí. ¿Qué diría usted cuando yo le hago ese planteo en el marco de cuando empezamos a trabajar sobre las instrucciones? Usted solamente trae esto y yo digo, bueno, no tiene por qué establecer pautas. El jurado es soberano, libre, y tiene que resolver de acuerdo. Y bueno, yo lo que... Claro, claro. Yo lo que les diría en este caso, que es parte del tipo penal, por ejemplo, en un caso
lesiones calificadas por violencia de género o algún femicidio, que estaríamos dando unas instrucciones incompletas acerca de los tipos penales. El jurado es soberano y hay libertad probatoria, pero lo que le falta al jurado es la parte técnica. Entonces, justamente la labor de los abogados de las partes y después es brindar esas herramientas al jurado, porque si no, Yo se lo voy a dar como litigante, yo se le voy a marcar que las agresiones o el homicidio se produjo. Hasta la parte le va a mostrar al jurado que se realizó un concepto de sometimiento, de dominación. Entonces le voy a mostrar. Va a ser parte del tipo penal, porque va a ser un agravante, el cual la probatoria de que, mire, ya está, y el que lo va a rechazar va a apuntar a eso. ¿Por qué me incorporan algo que lo sigo siendo un mal abogado diablero? Bueno, yo le diría en este caso que es una obligación que asume el Estado, que no es la Corte. Ya lo he dicho en el caso Cisneros, que es un caso sobre la aplicación de la perspectiva de género en particulares, por los particulares, que dice que si bien es una obligación de los empleados y funcionarios públicos, también los particulares tienen que aplicar el principio de igualdad como no sometimiento y como no discriminación, por lo cual debemos de instruir al jurado acerca de lo que implica la perspectiva de género y de juzgar con perspectiva de género. Teniendo en cuenta el fallo que acaba de citar de Buenos Aires, de la legítima defensa, ¿en cuánto cree que usted puede influir en el jurado que se lo instruya para que resuelva con perspectiva de género o a la legítima defensa largar eso? O sea, la pregunta es, si tuviéramos el mismo jurado y la jueza hubiera instruido con una instrucción, ¿hubiera cambiado el jurado ese veredicto? ¿Usted cree que hubiera influenciado para que el jurado cambie ese veredicto? ¿Hasta qué punto, digo? Sí, No sé si entienden. porque en realidad es una legítima defensa distinta. O sea, la inminencia de la agresión es una inminencia que está constante, que está todo el tiempo. O sea, no necesito que venga corriendo con el palo para que actúe la legítima defensa. Ya está la persona en un círculo de la violencia que se puede desatar en cualquier momento. Entonces, el jurado entiende esta situación, la decisión puede modificarse. Yo entiendo que sí. La obligación, usted dijo, de juzgar con perspectiva de género, ¿es de los jueces o de los jurados? ¿O es de todos? Es de todos. ¿Por qué? Ahora porque es una obligación que tenemos y nosotros pertenecemos a uno de los poderes del Estado. Nosotros, cuando nos presentamos, ¿El jurado pertenece a los poderes del Estado? si es un juez accidental, y la Corte ya lo ha dicho con los particulares en el fallo Cisneros, que los particulares tienen la obligación de aplicar el principio de igualdad como no discriminación. Nosotros, por ejemplo, en el Poder Judicial neuquino nos brindan capacitación en género cuando... No, está clara la obligación nuestra como operadores del sistema, eso está claro, y del juez también, pero yo quería que profundice de por qué los jurados tienen, si no son parte, no son operadores formalmente. La función es un juez experimental, entonces ellos están formando parte de la administración de justicia. Tienen que, por ejemplo, brindar un juramento, tienen que cumplir ciertas normas, entonces dentro de esos compromisos está la aplicación de esta categoría. ¿Qué le parece en relación a esto lo que hacen en Estados Unidos? Le pregunto su opinión. En Estados Unidos no está permitido hacer instrucciones para que el jurado juzgue con tal o cual perspectiva, no importa género, niñez, ningún otro tipo de perspectiva, sino que ellos dicen, no, esto se examina antes con la Federal Rules, que por ejemplo no permite ingresar pruebas que generen algún tipo de sesgo, justamente para evitar estigmatizar o generar un sesgo, o pruebas que vengan a hablar de la víctima mal, o que no tienen que ver con el caso, y limita las reglas de juego de ese juicio frente al jurado. Eso es una federación. Claro, Pero no les permite instruir después. ¿Qué contraste ve con esto que usted está proponiendo y qué
¿qué le parece, digamos? Uno, a ver si me explico. Uno parecería satisfacer una cuestión más teórica de yo Sí. quiero que el jurado juzgue de tal manera y la otra establece las reglas del juego antes de entrar a ese juicio. ¿Qué le parece más eficiente en estos términos? O se podrían hacer las dos cosas. Yo considero que se podrían hacer las dos cosas. Lo que están haciendo ellos es previendo el problema o adelantando la solución, digamos, que incluso lo que dije al principio de la instrucción preliminar, de incorporar la idea en la instrucción preliminar. Es una buena salida, me parece muy buena. En la misma variante, sí, estamos utilizando mecanismos. Usted habló de la suspensión del proceso de prueba. Sí, Y ejemplifique, deme un par de ejemplos donde eh, tomaría la instrucción que usted acaba de mencionar, que tendría que tener en cuenta para otorgamiento, ¿no? Y excepciones. ¿Dónde usted excepcionaría? bueno, yo trabajo en el Poder Judicial, con lo cual aplicamos en algunos casos de violencia de género, por ejemplo, con un trabajo previo con la víctima, bien informado, hay pautas a tener en cuenta para prestar ese consentimiento o no. Por ejemplo, hay pautas que están también brindadas jurisprudencialmente a nivel internacional, en el fallo Opus versus Turkey, que dice que, por ejemplo, cuando hay hechos muy graves, con participación de armas, con niños también víctimas de situaciones de violencia, son indicadores que te permiten o no, si son esos indicadores de riesgo, para no consentir la aplicación del beneficio de suspensión de juicio de prueba. Y en el caso que no sea, que es una situación que uno ve que puede prosperar, también se puede aplicar. Me ha tocado tener, por ejemplo, casos de oponerme a suspensión de juicio de prueba porque eran hechos con la participación de armas, con niños en el interior del domicilio, viviendo y experimentando esa violencia, y bueno, nos han dado el ok, la judicatura, o sea, los jueces nos han... Y en eso, usted como fiscal del caso, ¿tiene una libertad para opinar o tiene instrucciones estructurales que le obligan, le imponen algo? Y si no está de acuerdo con esa instrucción, a su No, mano. o sea, lo que dice el manual es que en los casos de violencia de género hay que evaluarlos caso por caso, puntualmente, como le venía diciendo. En los casos de abuso recomiendan no prestar el consentimiento, salvo que la víctima esté bien asesorada y ella quiera. De abuso sexual, por ejemplo, no me ha tocado ninguno que la víctima quiera la suspensión de juicio de prueba. Yo igualmente asisto al fiscal del caso, trabajo en asignación y bueno, a veces participo de algunas audiencias y ese es el criterio. Dígame, recién hablaba sobre los reenvíos que en la anterior entrevista, partiendo de un reenvío, una pregunta teórica que le hago, a ver qué posición Sí. tiene usted, de un reenvío sobre una acusación, perdón, sobre una absolución. ¿Usted qué opinión tiene de que volvamos después a reeditar, después de absuelto un juicio? Sí, absuelto, y si no, no vamos, Y vamos a impugnación hacia el reenvío. claro, impugnamos, usted, Se vuelve a hacer el juicio, por eso, precisamente ¿cuál es su opinión teórica? Si eso estaría en sus manos dejarlo así o decir, no, no me parece todo correcto. En una interpretación que suele, o me parece que está bien, y comparte lo que dice el código. No, a ver si entiendo. A mí me parece que está bien porque si hizo un reenvío es porque ese fallo ya no es válido. Entonces va a haber... Se hizo un reenvío pedido fiscal, ¿no? Porque el fiscal
impugna Claro, pero hoy. se ha revocado ese fallo, y si no, no podríamos tenerlo en vivo. Entiendo que al no haber un fallo, perfectamente podemos volver a reeditar ese juicio, perfectamente. Ahora, en esto mismo, que entiendo por dónde va la pregunta, estamos hablando de un caso de un abuso sexual, no hubo cámara Gesell, sino que la víctima declaró un juicio. Y nosotros convencidos como Fiscalía, que es una decisión que no aplicó perspectiva de género. Vamos del caso, Sí, que pasa bastante seguido. Impugnamos y revocan, ¿no?, esa absolución y reenvían para hacer un nuevo juicio. Y viene la víctima, vos, mire, fiscal, yo estamos no revictimizando. quiero declarar más. Ya pasé con la psicóloga, ya tuve la entrevista, le conté a la policía cuando hice la denuncia, le conté a todos los empleados, hubo 3 fiscales porque fueron cambiando. Ya lo dije en juicio, estuvo un montón de gente que yo quiero terminar con esto, que no quiero más esto. Está bien, me parece que esta persona tiene que ir presa, me hizo un daño terrible, pero no puedo pasar más. Bueno. O sea, creo que ahí va apuntada la pregunta Sí, sí, que te hace práctica, el sí. reenvío. ¿Qué le parecen esos términos? Bueno, por supuesto que si la persona no quiere declarar, no la podemos obligar. Lo que podemos sí es tener una contención debemos tener una contención con las víctimas, especialmente este tipo de víctimas, y un acompañamiento por parte de la Fiscalía. Tuvimos un caso también de abuso sexual, que fue el juicio hace poquito en un trabajo, que se venía, no hubo reenvío, pero se venía como postergando mucho, y pasó mucho tiempo, y la persona estaba así como en una situación, bueno, se la pudo contener, se la pudo asistir y declaró muy bien el juicio, pero es un trabajo de sostén y de acompañamiento, de pedir cooperación, asistencia a la víctima, lo que podamos para sostener a esa víctima. Si no tenemos ese testimonio, tampoco podemos ir a juicio. Ujú. Y, sí. No, no, dale. ¿Y qué pasa en caso de violencia de género, tentativa de homicidio, cuadro de violencia en general, qué sé yo? Pasa lo mismo. Se pasa el juicio y viene la víctima y se retrata. Bueno, que ya se arregló, que está todo bien, que está bastante seguido. ¿Qué Sí, es lo qué es lo que hace con el caso? bueno, trato, como dije recién, de acompañar a la víctima y de asistirla, pido contención. Me ha pasado una tentativa de femicidio, que al final se solucionó el caso por otro lado, pero sí, es muy común en el caso de la víctima de violencia de género, el caso de un acompañamiento muy personal, y pedir toda la asistencia posible, porque sí, suele suceder. Pero No qué hace podemos, con el caso que, más allá de que... ¿Cómo lo resuelve? Pues, Sí. ahí acompañamos, lo tenemos. podemos acompañar, sostener y tratar por todos los medios, pero si la víctima no quiere, no lo podemos obligar. Y no tenemos, está hablando de un caso que ocurre en la intimidad, que no tenemos más que el... No lo sé, no dije eso, ¿no? Tiene, Bueno, todo, tiene toda la intervención del juzgado de familia, tiene asistente social, tiene psicólogo, entrenamiento. Si puedo sostener el caso, no sé si fue con alguna persona que haya visto la situación, con algún elemento que me sirva para acreditarlo, bueno, trato por todos los medios, incluso uno sabe de la vulnerabilidad de estas víctimas, y por lo general esas declaraciones que se hacen en fiscalía se pueden videofilmar y subir a la nube, con lo cual podemos tener ese tipo de elementos y mitigar para poder incorporarlo. Pero, o sea, todo depende del caso y de las otras pruebas que podamos tener, si lo sostengo, o sea, o no. Si es solo la palabra de la víctima y no tenés víctima, bueno. Ahora, si tengo las otras pruebas, porque vamos a Si pensar tengo que, las otras pruebas y lo puedo llegar a pesar de que ya no quiera salir de ahí. y hay que escucharla y hay que prestar atención en el caso concreto, y hay que preguntar a los terapeutas a ver qué es lo que advierten o no, cuál es la situación de riesgo de esa mujer,
qué nos conviene hacer, o sea, tiene muchas aristas esa temática. Y si todo eso es desfavorable, usted podría entender de que no mantendría un segundo juicio, no mantendría la intención de accionar un segundo juicio. Ya, yo primero que haría todo lo posible por accionarlo, por llevarlo a cabo, porque entiendo que hay una persona en riesgo, o sea, y que podemos incurrir en una responsabilidad por un futuro hecho, ¿entiendes? Pero, o sea, por eso trataría primero si tengo todos los elementos de prueba y si tengo otros indicadores, están los elementos del caso que se rendió, pero que tengo esos elementos, están los casos por ejemplo, de la oficina de violencia. No, vamos a pensar de que tenemos un caso serio porque fue juzgado. Claro. Estamos pensando que tenemos un caso. Por X razones, el Tribunal de Impugnación me dijo, al juicio. Si llegamos a la instancia de un debate, porque la acción era solvente, se creía solvente. Exacto. El juicio. Muy bien. ¿Listo? Sí, sí. Listo, doctora. Ya estamos. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Bueno, hasta luego. Nos vemos también. Hasta luego. Creo,